información consciente se bloqueó, pero la inconsciente sigue ahí. Entonces, en el caso que tú me planteas, que es tu caso personal, con papá, pues este patrón de papá es algo que viene repitiéndose varias generaciones, ¿no? Estos perfiles de varones que vienen desde el abuelo, el bisabuelo, ¿verdad? Y vienen en los dos árboles. ¿Por qué? Porque por eso el árbol de mamá busca el árbol de papá para poderse ver en espejo. Claro, para identificar el estrés de casa, y por eso nunca mejor dicho esta palabra, le resulta familiar ese estrés, ¿no? Nuestro inconsciente dice, ese que es bien borracho y se va a ir con todas las mujeres, y entonces, ese amor a primera vista. Claro, ese estrés del que hablamos, esa metilación hace que como imán nosotros resonemos con la experiencia que necesitamos evolucionar. Si tú vas a las historias de tus abuelas y abuelos, vas a encontrar estos patrones y que inclusive se normalizaron, porque eso pasa con cada generación. Nosotros contamos las historias y las normalizamos. ¡Ay, sí, se le morían los bebés! Y lo normalizamos. Y si te pones a pensar y dices, ¿sabes lo que es que se te muera un bebé como para que normalices? O ¿sabes lo que es tener un espacio de intimidad con una pareja que te dice o que sabes que viene de casa de la otra persona? Lo normalizamos. Sí. O sea, lo encriptamos a nivel consciente, pero tu inconsciente ahí está. Entonces, cuando estos patrones de varones vienen repitiéndose, como bien dice, se crean lealtades a los dos. ¿Por qué? Porque yo necesito tener un papá. Mi papá, sea quien sea, o sea, si sea Pancho Villa, o sea el Mocha Orejas, o sea quien sea, ese papá que tengo, ese papá es el que pasó la vida para mí. Y yo necesito tomar su fuerza. Pero ¿quién no me deja tomar a papá? ¿Quién no me deja? Mamá. Porque papá es malo. Sí. Papá me lastima. Entonces se crea primero, porque la primera que nos alimenta es la madre, se crea una lealtad primero a la madre, ¿sí? Y entonces la madre vuelca toda su atención hacia los hijos, sobre todo los varones. En México, en países latinos, la madre materna mejor a los hijos hombres que a las hijas mujeres, ¿vale? Entonces la madre vuelca toda su atención sobre el hijo. Ese mismo patrón ella lo aprendió de su madre y de su padre. Entonces, pongo toda la atención hacia el hijo y, como dice Bert Hellinger, el hijo, absorto por la energía de la madre, mira al padre por encima del hombro y le dice, yo como tú, yo en tu lugar. ¿Sí? Entonces, para tener papá, ¿qué hago? Pues soy como mi papá. Y el inconsciente ya encontró la manera en la que tengas papá. Entonces, tengo una lealtad a mamá, no puedo hacerme hombre. Porque si me hago hombre, mi mamá ya no me quiere. Entonces me quedo en la esfera del niño. Y ahí es donde tenemos que ir cuando tú me preguntaste, ¿es que tú piensas que está bien y que todo te resuena? Y te das cuenta que a lo mejor no. Tenemos que remitirnos a este proceso biológico del que no nos podemos desprender, porque al final somos mamíferos, biológicamente hablando, somos una especie hibridada realmente, genética y epigenéticamente, eso está demostrado. El doctor Greg Braden habla mucho de eso. Nosotros somos un híbrido entre un primate, ¿no? La especie humana, al final del día, tiene una parte de su tronco cerebral, es un mamífero domesticado. Sí. Pero hay partes de la biología que no se pueden omitir. Y entonces, ¿qué nos dice la biología, Fer? Que yo crezco, me separo de la teta de la madre, tengo que ir al padre para que me enseñe a vivir en el mundo, y después tengo que ir a hacer mi manada, tengo que tener mi nido, mi territorio. Entonces eso es como un proceso biológico, ¿no? Sí. Decimos, es contra natura que tengas 40 años y vivas con tu madre. Sí. Ay, es que nunca me casé. Pues es que no tiene nada que ver que no te hubieras hecho un nido a que vivas todavía en la teta de la madre, claro. ¿Te fijas? Entonces, cuando nosotros decimos, claro, pues es que ¿por qué no puedo tener territorio? ¿Por qué no puedo tener un nido? ¿Por qué no puedo tener una manada? ¿Por qué no puedo cazar el mamut? O sea, tener trabajo, éxito, crecimiento, sostener una pareja, poder tener un espacio propio. ¿Por qué tengo que seguir siempre dependiendo de mi mamá o de mi papá? Sí. Es contra natura, ¿te das cuenta? Y ahí es donde entramos en los patrones heredados transgeneracionalmente, ¿sí? Las abuelas o abuelos le heredan a los nietos. Si eres varón, ¿qué es la solución? Bueno, pues no tengas hijos. Si es mujer, no tengas hijos.
¿Por qué? Porque ese estrés se viene desde allá a resolver acá. Okay. Entonces ya hay una protección o un estrés tan grande que evita que siga un tapón, que evita que si no hay conciencia, ¿me explico? O sea, cada generación lo que hace es que si ya nació el hijo 1 de los 2 árboles familiares, como no sabemos si va a haber otro hijo, este hijo 1 recibe la carga transgeneracional o el estrés transgeneracional de los 2 árboles. Completo. Por eso el hijo 1, el mayor, es muy normal que se aborte o que se muera. Porque recibe un estrés tan grande que no se logra. Entonces se dice que ese 1 como que limpia el camino para que llegue luego otro. Entonces es muy común que en una pareja pues el 1 no se logre o se pierda. Luego, si sí se logra, el 1 lleva la información de todo el árbol. Y luego si viene el 2, entonces ya empiezan a repartir. ¿Sí? Entonces dice que el último y el primero de los hermanos son los más programados. De acuerdo. En todo lo que traiga nuestra carga transgeneracional. Pero al final todos los hermanos llevamos lo mismo. ¿Tú tienes hermanos? Sí, tengo un hermano. Entonces todos llevan lo mismo, dependiendo del número de hijo. Tú eres el hijo 2. Yo soy en teoría el primero. El mayor. Ajá, hasta donde tengo entendido no hubo algún aborto antes. Hay un segundo. ¿Y te llamas como papá? Me llamo como... No, si te platicara se pone de tenebroso porque mi abuelo se llamaba igual y mi abuela igual que mi mamá y ahí vienen patrones hasta de nombres. Ok, entonces eso se llama incesto inconsciente. Sí. Yo soy la pareja de mi mamá. Sí. Yo soy el papá de mi papá. Todos los roles, son muchos programas, ¿eh? Sí, por ahí un podcast que hicimos, va, que tenemos muchos programas, no es uno nada más. Son muchos, como una pelota de queso Oaxaca, y entonces tenemos que ir por los más aparentes. Claro. Y además el inconsciente del árbol, ay, perdón, te interrumpí. No. El inconsciente del árbol dice, no sabe si ese estrés que creó Fernando, tu abuelo, este Fernando es este Fernando o es este Fernando. Entonces descarga toda la información parejita. Bien bonito. ¿Qué tan común es que cuando empiezas a trabajar en esto y acercarte a todo este tipo de nueva información, empiezas a tomar conciencia, pero de repente no sabes ya cómo funcionar? Porque a mí me pasó. Yo empiezo con un proceso, empiezo a conocer de esto, hago que una constelación, hago que esto, que lo otro, empieza a moverse todo y digo, ¿y ahora cómo? Pues ya no soy quien era porque venía siendo un clon, obedeciendo cosas. Por eso hablaba hace rato de que en parte yo me sentía bien y decía, oye, pues me va bien, me gusta esto. Se mueve todo y dice, ¿y ahora? Y todo se te rompe. ¿Ahora qué sí puedo hacer y qué no puedo hacer? ¿Y por qué me sigue el instinto? Porque pareciera que, voy a hablar del creador, el universo, te vuelve a poner la prueba ahí. Sí, hace rato hablábamos de los números y eso se ve en los mapas numéricos. Se ve cuando una persona tiene imán, así como hay gente que tiene imán para la gente rota, para los psicópatas y así, hay gente que tiene imán para que le propongan negocios ilícitos muy fácilmente, hay gente que tiene imán, pues eso, para que salga con hombres o mujeres casados, o sea, es decir... Sí, como que si trajera cada quien el código y la llave. Yo traigo la llave que entra a tu corazón, yo traigo la llave que entra en tu mente, ¿no? Esa resonancia, ¿verdad? Exacto. Pero es precisamente porque, pues, es el camino del guerrero, ¿no? En iniciación se dice que el primer paso del camino del guerrero, del camino del iniciado, es el camino del guerrero. ¿Y con quién estás en guerra? Pues con uno mismo, con lo que me dicen, con lo que vienen haciendo, con lo que hacía antes, con lo que quiero hacer, con lo que no. Entonces empieza esta guerra o esta lucha interna hasta ir encontrando ese equilibrio y esa coherencia dentro de la información familiar, ¿no? Entonces, dentro de los alcohólicos, ¿cuál es la información que deberíamos de encontrar, ¿no? Pues los alcohólicos tienen un conflicto con la madre, ¿no? Tienen un conflicto de sobreprotección de la madre o abandono de la madre, cualquiera de los dos polos. ¿Quiénes alcoholizan a los hijos? Las madres. Entonces, si ya ves más o menos cómo está el patrón, bueno, cómo está mi vínculo con mamá. De acuerdo. ¿Vale? ¿Para qué? Para que en la medida en la que vayas poniendo orden, se llaman órdenes del amor, es decir, yo soy tu hijo, mamá, yo soy tu hijo, papá, yo no soy tu rival, yo no me doy de cuernos contigo, ¿sí? O sea, que cada quien tenga su lugar, vamos poniendo ese mismo orden en la psique. De acuerdo. Todo desorden de las personas en el árbol se nota en la vida, se nota en la salud,
se nota en la economía, se nota en la capacidad de sostener una pareja, en la vida sexual, en el desarrollo económico. Todos los desórdenes nos los llevamos a nuestra vida. Por eso todos los órdenes que ponemos, pues forzosamente se notan. De acuerdo. ¿En qué momento se empieza a mezclar la epigenética con lo transgeneracional? Ah, muy bien. Fíjate que el estudio transgeneracional, como te contaba, tiene más de 100 años, que es una metodología que, pues al estudiar el árbol, saber de dónde venimos. Pero cuando la epigenética empieza a desdoblar la información de los genes, se empieza a dar cuenta que hay una información que nunca se pierde, nunca se pierde. Y esa información que te decía es la conciencia. El punto más fuerte con la epigenética es cuando nos ayuda a entender que la ciencia se fusiona con la conciencia, es decir, que la materia en realidad es pura energía, sí. Que nosotros, aunque en nuestra mente pensamos que está muerto y que no sabemos nada de la gente, somos todos uno, que la información con un solo ser humano podríamos volver a poblar un planeta entero, porque una sola persona lleva la información de todo su sistema y de todo el mapa humano. Entonces es ahí donde empezamos a entender que como sistemas humanos, si hay un sistema que define la información, también como equipo, como manada, como familia, tenemos un objetivo de estar todos unificados. Y lo primero que hace nuestro ego, nuestras heridas, es de ese ni se habla, no se vuelve a decir, y entonces los echamos para afuera. Y lo que busca la conciencia es la unidad. Y eso es lo que está en la epigenética. La epigenética nos dice que hay genes que te conviene tener dormidos, como los genes del VPH, del VIH, del cáncer. ¿Qué hace que esos genes se despierten? Me conviene tener los genes de la juventud despiertos, la telomerasa, es decir, me conviene que esos genes se deactiven en mí para que yo pueda encontrar la juventud. Pero los que me enferman no me conviene. ¿Qué hace que estos genes se despierten? Por ejemplo, el del cáncer o el del VIH. Si está dormido, tiene que haber un estrés ahí. Tiene que haber una historia. Y cuando nosotros vemos por qué se te despertó ese gen y vamos a ver la historia, te das cuenta que esta historia es igual a esta historia. Tienen el mismo estrés. Ergo, no se ha resuelto transgeneracionalmente. ¿Tú qué solución le vas a dar? ¿En la familia? No. ¿Hacia el mundo? No. Hacia ti mismo, para que te sanes. De acuerdo. Si te das cuenta que eso está sostenido en la epigenética, es decir, tú te enfermas y tú te sanas. Sí. Te sigues enfermando y hasta nos morimos porque no le damos la vuelta a la información, sino la volvemos a sufrir igual. Somos la enfermedad y la cura. Exacto. Y ambas tienen un objetivo. Vienen a avisarnos algo. Fíjate, Fer, yo pues aquí no te mentiremos, la cantidad de gente que vemos con colas y colas de, y ahorita los que vienen de moda, cánceres de seno, cánceres de no sé qué, el cáncer de seno, de mama derecha, por una diestra, bla, 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 más o menos como está, generalmente es un conflicto con maternar a la pareja, ¿sí? O sea, y el seno que biológicamente es para dar leche, se va poniendo duro. Entonces, si se pone duro, si está estresado, si se está haciendo una piedra con la tumoración, es porque yo no quiero dar leche. Tu inconsciente biológico